Bienvenido, bienvenida al podcast de Playdrum. Bienvenido, bienvenida a un nuevo podcast en el que voy a hablar sobre un baterista alemán que a mí me conquistó en su día viéndolo tocar con una grandísima banda de jazz fusión que se llamaba Metro. Igual que el Metro de Madrid, por ejemplo, pues eso, Metro. Y esta banda era un proyecto que en sí lo arrancó un guitarrista llamado Chuck Loew, que para mí era una maravilla escuchar a este guitarrista en todos los proyectos que hacía. Me lo descubrió un gran amigo y músico, David Escudero, y bueno, pues a raíz de escuchar a Chuck Loew, di con la banda Metro, y nada, ahí fue cuando conocí a el grandísimo baterista Wolfgang Hafner. Espero haberlo pronunciado bien, porque además es alemán, y si mi inglés es malo, mi alemán es peor todavía. Entonces, esto es un baterista que ha tocado con Chaka Khan, con Al Jarreau, con Pat Metheny, con The Breaker Brothers, con The Manhattan Transfer, con Lee Ritenoir, con Mike Stern y un larguísimo etcétera de bandas de fusión y de jazz fusión. Entonces, ¿qué comentaros de él? Bueno, pues yo con este baterista descubrí el gusto por el groove. Es algo increíble cómo le camina la batería a este señor. Aquel que lo conozca, si alguno habéis dado con él, sabréis que una de las especialidades y por lo que se hizo famoso en su día y a día de hoy por lo que es tan contratado, es porque hace caminar los patrones de una manera sublime. Es algo digno de escuchar y de imitar, porque la sensación de conectar con esa naturalidad de sonoridad y de volumen en cada uno de los elementos de la batería es digno de un maestro. Y siempre es muy bueno ir detrás de él e intentar imitar. Yo era algo que hacía por el hecho de descubrirle, porque yo venía de un ambiente mucho más rockero y por aquel entonces empezaba un poco a escuchar discos de jazz fusión, buscando otras cosas porque iba tocando con otros músicos y te iban pasando discos y entonces descubrías cosas nuevas, y dar con este señor para mí fue como caramba, qué bonito es hacer esto también. Tuve la ocasión de verle en directo con Metro, y también tuve la ocasión de verlo en un clinic, que además fue una cosa muy, muy graciosa, porque aquel clinic, todos los que estuvimos allí pudimos ver cómo se hizo un solo en las rodillas, con dos martillos de estos de feria de los niños, que te los golpea así y suena quick, 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 quick. Pues eso, consiguió hacerse un solo tremendamente melódico, y con aquello lo que nos habló, que él prefería escuchar lo que estaba sucediendo con la música, y eso era lo que le devolvía la inspiración para acoplarse a ella. Y estamos hablando de un baterista que, por ejemplo, ha estado tocando con Pat Metheny, que hay que tener mucho oído y mucha musicalidad para llegar a estar en bandas como, por ejemplo, como Pat Metheny. Y bueno, pues luego investigando, llegó a mis manos, por mediación de un alumno, llegó a mis manos un disco en solitario, porque tiene una grandísima carrera en solitario, que te animo a escuchar y a investigar. Evidentemente, si no estás muy familiarizado con el jazz o con el jazz fusión, pues puede ser que te eche un poco hacia atrás, pero te recomiendo que lo escuches, porque está muy bien el descubrir cómo hace caminar la batería este grandísimo baterista. Y tiene una carrera bastante grande. Ya son 16 discos los que ha editado bajo su propio nombre, aparte de colaborar con multitud de músicos, como ya os he comentado. Y bueno, este disco que me presentó este alumno era un disco que se llamaba Música. O sea,
Le puso un título muy, muy, muy bueno. Y la verdad que aquel disco todavía lo conservo con mucho cariño. De hecho, lo tengo ahora mismo en la mano para estas palabras que os estoy comentando. Y yo tocaba mucho con aquel disco. Y una de las cosas que me enseñó era: ten la cabeza tranquila, no pienses en hacer cosas, toca para la canción. Evita ese ego que salta automáticamente de, oh, si estoy tocando pocas cosas, tengo que demostrar lo que sé. Y eso nos hace perder un poco la perspectiva de dónde estamos musicalmente. Que evidentemente esto siempre es mi punto de vista y es mi opinión. Cada uno puede interpretar dentro de una canción lo que quiera. Pero no sé, bateristas como Wolfgang Hafner pues me hacían tener otra visión, porque además el tener contacto con él en directo, verle en directo y ver cómo llevaba ese feeling dentro de la banda, para mí fue una cosa como: yo quiero ponerme ese reto, intentar estar moviendo los ritmos de esa manera, que a día de hoy no sé ni siquiera si lo he llegado a conseguir. Es una búsqueda grande, porque tú lo practicas, crees que te suena, crees que te sale, pero cuando los escuchas o ves a estos bateristas en directo es como, bueno, estoy en un camino, pero todavía me queda mucho. Y para mí Wolfgang Hafner fue el primer baterista que me indicó este camino, algo muy alejado a mi pensamiento, que por aquel entonces, como ya te he comentado, era un pensamiento mucho más rockero. O sea, yo venía del heavy, del rock, y bueno, pues era como un cambio bastante grande para la cabeza. Como dato de la gran musicalidad que tiene y de lo que ha representado dentro del mundo del jazz y del jazz fusión, la batería de Wolfgang Hafner está en más de 400 discos. O sea, que es un baterista muy, muy reconocido dentro del mundo y ha girado por todo el mundo. O sea, de hecho, en su web creo que pone en 100 países, ha girado en 100 países. O sea que es un músico con una trayectoria muy amplia y un baterista muy, muy respetado dentro de su mundo. Lleva mucho tiempo viviendo aquí en España, concretamente en Ibiza, y bueno, los últimos discos que ha hecho pues están muy inspirados en toda su experiencia vital de vivir en el Mediterráneo y de escuchar música española. De hecho, en el 2017 sacó un disco que se llamaba Kind of Spain, que fue una serie de discos que era Kind of Spain, Kind of Tango, Kind of Cool, y bueno, pues donde hacía guiños hacia la música española, hacia el tango en concreto, y son discos interesantes de escuchar, porque además ha estado siempre muy metido en la producción de sus obras y ha sido un baterista que ha sabido llevar también su propio camino, que eso es una cosa muy interesante también a tener en cuenta. Poder llevar una trayectoria de tantos discos en solitario, con diferentes músicos, girar con tus propios proyectos y llevarlos a cabo, es digno de mención, porque es una forma de entender el instrumento y de vivir la música que yo particularmente me siento muy identificado. El luchar por tus proyectos, que es fundamental para nosotros que estamos dentro de algo llamado arte. De hecho, a él le viene también un poco de familia, porque viene de familia de músicos, su padre era músico clásico y bueno, pues ha vivido el entorno musical muy, muy de cerca y lo que significa vivir y mantener tu vida o tu familia a través de la música. Que no quiero decir yo ni que sea más fácil ni más difícil que otra circunstancia, pero sí es interesante, porque al final, por lo menos para mí, vives tu camino, que eso significa muchísimo, es mucho más allá de lo que el propio instrumento te da, que eso para mí ha sido algo que he comprendido a posteriori. Lo que me ha devuelto la batería, por decirlo de alguna manera, todos los años que yo le dediqué, el esfuerzo de querer vivir del instrumento, llegar a conseguirlo, luego el propio instrumento te devuelve una forma de ser y de estar muy, muy sana
para tu mentalidad, y que a su vez, mirando para atrás, no cambiaría ni un ápice por lo menos de mi vida. Aunque ha tenido sus luces y sus sombras, pero la batería me ha dado mucho de lo que yo soy hoy en día. Y músicos como Wolfgang Hafner pues te invitan a ese tipo de cosas. Cuando tú los vas conociendo, cuando te enteras de, pues eso, de dónde vienen, por qué trabajan de esa forma, cómo buscan financiación para sus proyectos, cómo tiran para adelante, son siempre grandes fuentes de inspiración, que son más allá del propio instrumento tocando. Bueno, y este es un pequeño homenaje que hago a Wolfgang. Igual que estoy haciendo a otros bateristas, no quiero enrollarme más, porque simplemente quiero daros a conocer bateristas que a mí me han influenciado y me han gustado. Y bueno, pues si conecta o resuena en algún momento contigo, pues a por ello, investígalo, escúchalo y que te aporte igual que me aportó a mí en su día. Así que nada, te invito a que escuches su música o cualquier otro disco en el que haya podido tocar este grandísimo baterista llamado Wolfgang Hafner. Así que a por él. Y también recordarte que tenemos los cursos en la escuela, tenemos el curso de afinación, tenemos el curso de Paradiddle, que ya está abierto, hay bastantes clases y muy chulas. Y nada, estamos terminando el curso sobre breaks, que irá saliendo prontito, porque vamos con un poco de retraso, ya que desde todo esto que nos pasó de la Filomena vamos arrastrando y vamos ahí poquito a poco remontando, felices y contentos, e intentando crear cada vez una escuela con más material y que os sirva a todos, a todo aquel que se quiera acercar hacia las enseñanzas de este que os habla, José Ortiz. Así que muchas gracias, un beso y nos escuchamos en el siguiente.